Bien, en esta noche la palabra del Señor nos va a hablar de un tema en la cual la fe y creer en las promesas de Dios tiene una importancia muy grande. Quienes tienen fe y creen en las promesas de Dios van a obtener siempre la promesa de parte de Dios, recompensa. Mientras que aquellos que dudan del poder de Dios y infundan desaliento a los demás, generalmente le va a traer ruina y desolación. Ahora, para entender mejor el pasaje que hemos leído, Josué capítulo 14, vamos a ir al capítulo 13 del libro de Números. No lo vamos a leer, pero vamos a conversar sobre lo que allí sucede. Fíjese, habían pasado 40 días los israelitas desde que salieron de Egipto, en la cual Dios los llevó a la libertad. Entonces estaban con Moisés y llegaron a la frontera donde estaba la tierra prometida, luego de ser liberados de la esclavitud en Egipto. Entonces Dios le dice a Moisés: envía espías a la tierra que yo les daré, para que vean allá cómo es la tierra, que se den cuenta si está habitada o no, si hay campamentos o hay ciudades fortificadas, para ver cómo es la tierra, si es estéril o está una tierra buena, etcétera, etcétera. Entonces dice la palabra del Señor en el libro de Números capítulo 13, que Moisés hizo como Dios le dijo y envió a 12 varones, hijos de los príncipes, eran príncipes del pueblo de Israel, y entre ellos también iba Josué y Caleb. Ahora, el viaje de los espías enviados por Moisés para observar cómo era la tierra que Dios les iba a entregar tardó también otros 40 días más, mientras todos esperaban tener buenas noticias que traerían estos 12 personas en el desierto, donde tuvieron que pasar por diversos problemas, pero ahí siempre estuvo la mano misericordiosa del Señor para ayudarle a salir adelante en todo, porque nuestro Dios ayer y hoy es un Dios de milagros, un Dios que siempre responde a las peticiones de nuestros corazones. Tal vez la situación de ellos en ese momento pudiera ser parecida a la que algunos pudieran estar viviendo ahora, cuando pasan situaciones complicadas, que pareciera que nunca se va a lograr poder salir adelante. Fíjese, pero tenemos que tener la certeza que junto al Señor Él siempre nos ayudará. La promesa de Dios siempre se cumple, son fieles y verdaderas. Muchas veces sentimos desfallecer porque la respuesta nos llega inmediatamente, pero hay que saber que en esa etapa, tal como ellos, en el desierto es la antesala de la promesa que vendrá de parte de Dios. Fíjese, la tarea entonces de estos 12 hombres en ese lugar al cual fueron enviados era acercarse a la tierra que tenían por delante y ver cómo era, quiénes la habitaban. Ya dijimos cómo era la tierra, si era fértil o estéril, en fin, para luego comunicar buenas noticias a los israelitas. Estuvieron allí, vieron que el lugar ciertamente era hermoso. Fíjese, contaron los frutos y comieron de ellos. Pero ¿qué pasó? Fíjese, ahora vamos al capítulo 14 del libro de Números. Vienen los espías con la respuesta. Y 10 de ellos desanimaron totalmente al pueblo. Le dijeron que habían ciudades muy fortificadas, que la habitaban hombres que eran gigantes y que ellos parecían langostas delante de ellos. Y ese
desaliento lo comunicaron al pueblo, y también al pueblo, porque eran como ese tipo de gente que no creían en Dios, también se desalentaron y pensaron y empezaron a gemir y a llorar para volver nuevamente a Egipto, de la esclavitud donde habían salido, porque el pueblo siempre fue así, siempre protestando y siempre deseando regresar a la esclavitud, porque no le creían al Señor, no le creían las promesas de Dios Todopoderoso. Solamente dos, Josué y Caleb, fíjese, estaban seguros de vencer y obtener lo que Dios había prometido. Ahora bien, la inmensa mayoría del pueblo tenía gigantes y un Dios muy chiquitito. A veces pasa así, sabiendo que nuestro Dios es grande y poderoso, pero por el desaliento, la falta de fe y no creerle al Señor, creemos que nuestro Dios es chiquitito. Pero nuestro Dios es grande y poderoso, hermano. Muy grande, muy poderoso. Bueno y misericordioso a lo sumo. Pero en cambio Josué y Caleb sí tenían un Dios grande. Y para ellos esos gigantes eran pequeñitos, porque confiaban en el poder de Dios. Eso es para que nosotros aprendamos a tener fe y creerle al Señor. Por grande y difícil que sean las cosas, usted tiene un Dios grande. Un Dios que lo va a ayudar en todo momento, si confía en Él, porque nuestro Dios es fiel. No hay que desanimarse en los problemas, en las dificultades, no hay que andar llorando, en fin, no hay que tener fe, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder y de dominio propio. Bendito sea el Señor. Fíjese, había un hermano en una clase, ya se paró a dar gracias al Señor, ya empezó a llorar ahí, que me ha ido tan mal, he tenido tantos problemas, no hay qué hacer, no puedo seguir adelante. ¿Y sabe qué le dijo el profesor? El profesor le dijo: siéntate, llorón, venía a puro llorar a la iglesia, no confiáis en tu Dios que es grande y poderoso. Fíjese, porque falta la fe a veces, pues, y empezamos a desalentarnos y a desalentar a los demás. Pero cambió la cosa más adelante. Ahora el llorón es pastor de nuestra iglesia y el que lo reprendió es oficial de la iglesia, para que vea que afirmándose en el Señor y creyéndole al Señor, las cosas cambian totalmente. Por eso esta palabra es de aliento para nosotros, para que pongamos por obra las promesas de Dios en nuestros corazones. Pero fíjese que Caleb no tuvo temor e hizo callar al pueblo y les recordó la promesa de Dios, que si Él lo había prometido, por más obstáculos que hubieran, iban a conquistar la tierra prometida. Si Dios lo había prometido, la victoria, por lo tanto, estaría asegurada. Así que, hermanos queridos, entiéndanlo bien. Si Dios ha prometido que absolutamente nada va a estar en contra suya, si le cree al Señor, el Señor lo va a sacar siempre adelante. Dios honra la fe de aquellos que creen en Él. Bendito sea el Señor. ¿Por qué Dios no preparó todo para que simplemente llegaran y tomaran la tierra prometida? Él pudo haber enviado una plaga, por ejemplo, como lo hizo en Egipto, para que Faraón dejara ir al pueblo de Israel y que murieran los gigantes y fuera fácil para ellos conquistar la tierra prometida. Fíjese, pero no lo hizo. Vio que 10 acobardaron de los 12 que envió Moisés por orden de Dios. Solamente 2 creyeron. Y la razón es por lo siguiente: porque Dios deseaba ver la fidelidad de aquellos que creían en Él, para ver también cómo le iban a responder para recibir las bendiciones de parte de Dios. Así que, hermanos queridos, cuando esté en la prueba, en la dificultad, siga siempre adelante. Dios está haciendo un trato con usted,
quiere ver cómo se porta en medio de la adversidad y los problemas. Si le cree al Señor y confía en Él, va a tener la victoria. Pero si está gimiendo, llorando y protestando, ciertamente le va a ir mal. Por eso esta palabra es para usted y para mí en esta noche. Bendito sea el Señor. Entonces dijo Dios Todopoderoso a Moisés: ¿hasta cuándo este pueblo me ha de irritar? ¿Hasta cuándo no creerán en todo cuanto les he dicho? Fíjese, entonces Dios Todopoderoso pronunció una sentencia sobre ese pueblo incrédulo y dijo: yo los he perdonado conforme a lo que tú me has dicho, porque Moisés le pidió misericordia a Dios sobre ese pueblo incrédulo. Mas dijo: tan ciertamente como vivo yo, y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces, fíjese, y no han oído mi voz, no verán la tierra en la cual les he prometido, por cuanto yo juré a sus padres, pero ninguno de ellos la verá, solamente Josué y Caleb, porque creyeron a la promesa de Dios y no acobardaron. Por eso en los caminos del Señor, hermanos queridos, hay que ser valientes. Sí, siempre adelante, nunca atrás, no va solo, va con el Señor. Así que no tenga temor. También cuando no está en la iglesia y tiene que enfrentar dificultades, el Señor va con usted también, si usted lo invita. Pero si usted sale solo nomás, por su cuenta a solucionar los problemas y no invita al Señor, seguramente le va a ir mal. Porque el secreto es, en todas las cosas, pedir que Dios sea con nosotros, que nos acompañe, que nos ayude. Pedir, ¿no es cierto?, que el Señor nos respalde para que nos vaya bien. Y haciéndolo así, con toda seguridad, va a tener la bendición de que le vaya bien. Entonces, llegó el momento que Moisés, después de ver la incredulidad del pueblo, fíjese, en vez de acceder a la tierra prometida en 40 días, como se les había dicho, demoraron 40 años por la incredulidad. Y todos aquellos que dudaron del Señor perecieron en el desierto. Fíjese, porque dudar de Dios Todopoderoso, que había hecho tantas maravillas y milagros con ellos, en su transitar por el desierto es un pecado. Y la paga del pecado es la muerte. Fíjese. Ahora, ya ha pasado todo eso, y Josué toma el mando para cumplir con lo que Dios había ordenado. Moisés no tuvo esa bendición de poder repartir la tierra, porque también por el pueblo que era tan molesto, que protestaba a cada momento contra Dios Todopoderoso, llegó un momento que irritó sobremanera a Moisés, cuando estaban pidiendo agua otra vez, y le dice el Señor: háblale a la roca. Y él, enojado con el pueblo, porque muchas veces quisieron hasta matarlo, desagradecidos con Dios y con aquel que iba al frente. Entonces toma la vara y golpea la roca, y brotó el agua. Pero fíjese, por desobedecer a Dios y no hablarle a la roca, no tuvo la bendición de entrar en la tierra prometida, sino que solamente la miró de lejos. Y murió Moisés, y nadie absolutamente sabe dónde fue sepultado, porque Dios mismo fue el que lo sepultó. Fíjese, porque era, a pesar de todo, era un varón elegido de Dios. Bendito sea el Señor. Ahora, en la lección que nos ha dado el Señor, es el momento cuando Caleb le recuerda la promesa
que hizo Dios Todopoderoso para él cuando habló con Moisés. Fíjese, y dice, y los hijos de Judá, porque Caleb era de la tribu de Judá, vinieron a Josué en Gilgal, y Caleb, hijo de Jefoné ceneseo, le dijo, tú sabes lo que Jehová le dijo a Moisés, varón de Dios, en Cades Barnea, tocante a mí y a ti. Fíjese, esto está ocurriendo, esta conversación, ya en la tierra prometida. Habían entrado a la tierra prometida, pero no la conquistaron inmediatamente. Duró 7 años aquella guerra para conquistar totalmente la tierra prometida. Ahí se están entrevistando y conversando 2 gigantes espirituales, Caleb y Josué. Fíjese, es Josué quien es el que toma la palabra. Por supuesto que ellos se conocían desde su juventud. Estuvieron en Egipto cuando eran testigos, cuando el Señor envió las plagas para que ellos pudieran salir libres de Egipto hacia la libertad. Fueron esclavos también en Egipto. Participaron de todas las situaciones difíciles durante esos 40 años en el desierto. Allí vieron caer uno por uno a todos aquellos que no le habían creído a Dios Todopoderoso. Porque hacer a Dios, porque eso es lo que pasó con ellos al no creerlo. Hicieron como que si Dios hubiera mentido. Y Dios no es hijo de hombre para que mienta. Nuestro Dios es fiel. Y lo que promete Dios lo cumple. Por eso hay que tener fe en medio de la adversidad. Fíjese, de todos los mayores de 20 años que salieron de Egipto, solamente 2 entraron en la tierra prometida. Ahora, ¿qué aprendemos de este versículo? Que Caleb ciertamente le creyó a Dios todo lo que le había dicho, porque él era un hombre de fe. Hermanos queridos, a lo mejor para usted es difícil tener fe, pero cuando le creemos a Dios, esa creencia hace que seamos poderosos en fe. Y eso es lo que quiere Dios de usted y de mí, que confiemos en Él, que las promesas que el Señor ha entregado para cada uno de nosotros, las creamos. Y cuando tenemos necesidad de algo en situación difícil, aquí hay miles de promesas. Tome usted una de esas promesas y reclámesela al Señor. Y Dios, que es fiel, Él va a responder. Bendito es el Señor. Fíjese. Ahora, fue triste el destino de los incrédulos, de toda esa multitud que salieron de allá de la esclavitud en Egipto. Todos murieron. Solamente los que nacieron durante esos 40 años en el desierto entraron en la tierra prometida. Por lo tanto, ¿se da cuenta, hermano, lo importante es creerle al Señor? ¿Usted le cree al Señor? ¿Pero le cree de verdad? Dios bendiga su fe, hermanos queridos. No hay cosa más grande que agradar al Señor. Y cuando le creemos al Señor, Dios honra esa fe y responde desde los cielos. Bendito sea el Señor. Dice él, yo era de la edad de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió de Cades Barnea a reconocer la tierra. Y yo le traje noticias como sentía mi corazón, vale decir, no acobardó, no tuvo miedo. Si el Señor había hecho milagros antes, los volvería a hacer, porque el poder del Señor es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Bendito sea nuestro Dios. Entonces, la primera alusión que hace Caleb conversando con Josué es esa situación en la cual el pueblo desconfió de Dios. Fue fatal aquello para todos aquellos que
dudaron de las promesas del Señor. Fíjese, estaban en ese momento cuando llegaron por primera vez a la tierra prometida después de andar 40 días por el desierto, en la posición perfecta para poder que la promesa de Dios pudiera realizarse. Pero tuvieron miedo, tuvieron temor, no confiaron en el Señor. Si el Señor lo habría prometido, Él lo iba a cumplir. Por eso cuando usted reciba promesa del Señor, no acobarde, hermanos queridos. No, usted tiene que ser valiente, a pesar que hayan gigantes. No, con el Señor somos más que vencedores. Bendito sea nuestro Dios. Sin embargo, ese informe de los 10 que le fallaron a Dios hicieron desfallecer al pueblo. Nosotros cuando estemos en dificultades, en situaciones difíciles, no contemos derrota, no. Si confiamos en el Señor, cuando le pregunte, ¿cómo está, hermano? Bien, pues, hermano. Si el Señor está conmigo, ¿por qué me va a ir mal? Y Dios va a honrar esa fe y le va a responder en la misma forma que usted está expresando. Le va a ir bien, porque confía en este Dios que es grande y es poderoso. Bendito sea el Señor. Y dice Josué: y mis hermanos, por los 10 espías cobardes, subieron conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo, pero yo cumplí siguiendo a Jehová. Usted desea, a pesar de dificultades adversas, poder responderle a Dios Todopoderoso como Él quiere que usted lo haga. Sí, pues, hermanos queridos, porque por eso no habla la palabra del Señor ahora. Es posible que ahora usted esté enfrentado a gigantes y a lo mejor haya cobardado un poco y no haya qué hacer. Esta palabra es para usted precisamente, para que confíe en el Señor, en su poder, no en lo que usted puede hacer. Tiene que confiar en el poder de Dios, y confiando en Él va a salir siempre adelante. Bendito es el Señor. Fíjese, quedaron Josué y Caleb solos contra el pueblo. Fíjese, dice en el capítulo 14 de Números que los israelitas en un momento dado querían tomar piedras para matarlo, porque no le creyeron lo que ellos habían visto y que habían confiado en el Señor y que animaban al pueblo a entrar a la tierra prometida. Creyeron más a todo el temor, la cobardía de los otros, que defraudaron a lo que Dios los había mandado. Fíjese, ahora Caleb le recuerda ahora a Josué la promesa de Moisés, que Dios se la entregó a él. Esto está en el versículo 9 del capítulo 14 de Josué que hemos leído. Y dice lo siguiente: y entonces Moisés juró de acuerdo a lo que había dicho Jehová: ciertamente la tierra que oyó tu pie será para ti y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios. Es bueno, es saludable, es bendición obedecer a lo que Dios ordena. Fíjese, a veces pueden pensar que tal o cual hermano, oficial o su pastor le está diciendo algo y lo miran como hombre, pero ese sentir que a lo mejor venía de parte de Dios, pues, hermano querido. Entonces, su pastor ni ninguno de los hermanos que están en cargo importante va a hacer algo para que usted se desaliente o para que le vaya mal. No, porque si se habla es por inspiración de parte de Dios. Fíjese. Ahora, usted tiene una herencia por venir. Fíjese, el Señor nos dijo que seremos coherederos con Cristo.
tendremos parte en la herencia que nos dará Dios Todopoderoso. Primero a Jesucristo, que es nuestro hermano mayor, y luego a nosotros por misericordia. Y si herederos, coherederos con Cristo, dice la palabra del Señor. Entonces, en este peregrinar por esta vida, mientras estamos con vida, le vamos a fallar al Señor para que no tengamos la bendición de ver con nuestros ojos y estar presente el día en que Jesucristo presente a la iglesia a su Padre Celestial en las bodas del Cordero. Como sea, hermanos queridos, tenemos que seguir adelante. Fíjese, dice la palabra del Señor: retén lo que tienes para que nadie tome tu corona. Como sea, seguimos caminando. Aunque el Señor no me conteste, sigo adelante. Porque no voy tras cosas que perecen, sino que voy tras nuestra herencia en el reino de los cielos. Bendito sea el Señor. Fíjese, si le creemos al Señor, Él nos va a llevar de triunfo en triunfo. Fíjese, ahora podemos vivir por el Espíritu y ser transformados de gloria en gloria, a su misma imagen, como lo dice la misma palabra de Dios. Es promesa de parte de nuestro Dios. Ahora, ¿qué pasaba? Habían pasado 5 años. La guerra, estando en la tierra prometida, duró 7 años para obtener la totalidad del territorio. Cuando está hablando entonces Caleb, faltaban 2 años para que terminara la guerra. Y la promesa de Dios para él, y que fue transmitida por Moisés, era que él le sería entregada en herencia perpetua la tierra que correspondía al monte Hebrón y todo lo que lo rodeaba. Pero ahí estaban los gigantes todavía, y él es de 85 años, pero él tiene y dice: tengo la misma fuerza de cuando salimos de allá de Egipto. La misma fuerza, no tengo problema, estoy lleno de vigor. ¿Y por qué es así? Porque los que le creen a Jehová tendrán alas como las águilas, caminarán y no se cansarán, correrán y no se fatigarán. Bendito es el Señor. Fíjese que es conveniente creerle al Señor, ¿no es verdad? Bendito sea nuestro Dios. Fíjese, aún así Él dice: dame pues este monte. No importa que todavía hayan gigantes ahí. Yo confío, quiso decir, en un Dios todopoderoso. Y si Él fue conmigo, será conmigo también. Y conquistaré aquella tierra que Dios me prometió. Porque lo que Dios promete, Dios lo cumple. Aunque sean muchas las dificultades y los problemas, no hay que acobardarse. Hay que seguir adelante. Porque, repetimos de nuevo, su Dios y mi Dios es fiel. Es fiel nuestro Dios. No ha mentido jamás. Bendito sea el Señor. Al pedir ese monte en el nombre del Señor, ahí sería ese monte santificado y glorificado para la gloria de Dios, dando testimonio perpetuo que Dios cumple a pesar de las dificultades. Dios cumple siempre sus promesas. Por lo tanto, cuando Dios le conteste a usted algo imposible, pero porque le creyó al Señor, usted tiene que contarlo a quienes le rodean, para que tengan fe y le crean al Señor y ellos hagan lo mismo. No sean incrédulos, sino que siempre estén creyéndole al Señor. Y para gloria del Señor, porque todo lo que hace por nosotros, en todo el Señor es glorificado. Bendito sea nuestro Dios. Fíjese qué bonita es la palabra, ¿no? Nos da aliento,
nos hace creerle al Señor, no nos hace dudar. Fíjese, ¿por qué? Porque si está en problemas y dificultades y usted le cree al Señor, no le importan las situaciones. Yo sé en quién he creído, decía el apóstol Pablo, en un Dios poderoso, y sé que guardará mi depósito para aquel día, vale decir, la vida eterna. Como sea, yo sigo adelante. Usted tiene que decir así, porque no voy solo, el Señor va conmigo. Si usted lo pide y le dice, Señor, acompáñame, mira el problema que estoy pasando, pero te doy gracias porque tú estás a mi lado. Te doy gracias porque tú me alientas. Te doy gracias porque en un momento dado tú me vas a contestar. Y la gloria será para ti, Señor. Fíjese, y cuando le conteste el Señor aquello tan difícil y viene a la casa del Señor, dele gracias al Señor. No esté ahí sentado como una momia, no. Glorifique el nombre del Señor. Dígale, Señor, gracias porque me respondiste. Para mí era imposible, pero contigo, Señor, soy más que vencedor. Bendito es el Señor. Eso es lo que quiere el Señor, un pueblo agradecido. Y no como lo que hemos visto, un pueblo que lejos de agradecerle al Señor, protestó contra él, no le creyó, fíjese. Pero dice la palabra del Señor que aquí tenemos todo para aprender cómo comportarnos y cómo servirle al Señor, con fe, respondiéndole a Él, por todo lo bueno que hace por cada uno de nosotros. Bendito sea el Señor. Fíjese, si Dios es por nosotros, hermanos queridos, ¿quién será contra nosotros? Lo prometido el Señor. Fíjese que Josué escuchó en silencio. Seguramente mientras le conversaba a Caleb, se recordaron de tantas cosas en el camino recorrido. A lo mejor como cuando, por ejemplo, los hermanos se acuerdan de todas las vicisitudes que han sufrido por el camino del Evangelio, pero lo recuerdan como el Señor siempre los sacó adelante, seguramente lágrimas corren por las mejillas. A lo mejor pasó también lo mismo acá, al ver tantas cosas que había hecho Dios Todopoderoso con ellos. Josué ya estaba de avanzada edad y seguramente Dios pronto lo llamaría, fíjese, al lugar que había prometido. Entonces dice la palabra del Señor que Josué lo bendijo y cumplió con la promesa. Le otorgó como herencia perpetua el lugar que Dios le había prometido, y no solamente a él, sino para todos sus hijos. Y ahí también, fíjese, en ese monte Hebrón, dice la palabra de Dios, que estaban sepultados Abraham, Isaac y Jacob. Fíjese, qué cosa más hermosa, más tremenda. Qué bueno es creerle al Señor. Fíjese, una porción de tierra grande fue la promesa del Señor y fue el fruto de la victoria, porque Caleb conquistó esa tierra que Dios le había prometido a la edad de 85 años, cuando a esa edad muchos desfallecen y dicen, ya hasta aquí me voy a dedicar a descansar, ya no hago ninguna cosa más. Pero el hombre de Dios siempre está activo, porque el Señor está con él. No teme las circunstancias ni lo que pueda pasar. Si Dios es conmigo, ¿quién será contra mí? Usted tiene que decirlo, pues, hermanos queridos, para que venga a la casa del Señor con energía, con deseos de glorificar al Señor, con deseos de saltarle si el Señor lo pone en su corazón. Fíjese, hay hermanos que les gustaba danzar al Señor, pero a veces llegaban y por su cuenta saltaban aquí adelante, y en medio de esos saltos el Señor los tomaba. ¿Por qué? Porque veía la gratitud, mi Dios, que tenían esos hermanos para con nuestro Dios.
gozándose en la fiesta espiritual. Fíjese, y el Espíritu del Señor descendía sobre la congregación. Quiera el Señor que un día volvamos nuevamente a aquellos días gloriosos. Como dice el canto, quiero volver a aquel tiempo, aquel que era tan glorioso. Aquellos días cuando a lo mejor no habían templos tan grandes, pero el poder de Dios era grande, hermanos queridos. Todo el mundo glorificando al Señor. Pisos de tierra, techo de fonola, paredes de cartón, pero ahí estaba el poder de Dios. Bendito sea el Señor. Pero aquí también está el poder de Dios, de manera que tenga libertad, porque donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Para glorificarle, para ensalzarle y para decirle que es muy bueno. Y por eso alabamos y glorificamos su santo nombre. Bendito sea el Señor. ¿Está enfrentado a dificultades? Esta palabra fue para usted, para que la ponga por obra, para que le crea al Señor. Y después va a llegar contando victoria aquí. Porque nuevamente decimos, Dios honra la fe de aquellos que le creen a Él. Bendito sea el Señor. Que Dios bendiga esta palabra en nuestros corazones, que haga vida en ella